Muchas gracias. Muy buenas, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo Muy bien, estamos? muy bien. Bueno, nos han encomendado la, yo creo que bonita tarea de tener una conversación y qué mejor que tener a alguien como Julio para conversar, ¿no? Yo estaba mirando su currículum y la verdad es que no sabía qué contaros, ¿no? Primero porque abruma, ha hecho tantas cosas que yo creo que la primera palabra que surge, la primera cosa que te viene a la mente es cuándo tiene tiempo para hacer todas las cosas que ha hecho, ¿no? Catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, donde además es delegado del decano para nuevas tecnologías. Dirige el máster de formación sobre gestión de pacientes. Desde el 1 de enero, director del Científico del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, jefe de Cirugía General del San Carlos, director médico, lo fue entre el 16 y el 23, director de la Unidad de Innovación. Ha sido miembro honorario de un montón de asociaciones, editor de varias revistas, ha tenido estancias en un montón de lugares del mundo, de los mejores. Se ha dedicado a la innovación, innumerables proyectos de investigación, miembro de un montón de comités. Es que si no me puedo pasar los 30 minutos, entonces por eso quiero ser breve. Y ha cofundado 2 empresas y además ha recibido un montón de premios, entre el que yo solo voy a destacar el premio de la Real Academia Nacional de Medicina, ¿no? Por lo tanto, Julio, es un placer tener la oportunidad de charlar contigo. Muchas gracias, Jesús. Realmente eso lo que significa, primero, que voy cumpliendo años, segundo, que he hecho de todo y seguramente lo habré hecho mal, y que sobre todo soy muy curioso. Bueno, la curiosidad es una palabra muy especial, porque yo creo que a la gente que nos dedicamos en algún momento de nuestra vida a la ciencia, la curiosidad es una cosa que nos dirige mucho, ¿no? Y yo quería empezar por ahí, precisamente, por hablar quizás del punto de partida. No sé si lo sabéis, pero Julio y yo compartimos, además de esta mesa y de esta charla, compartimos una pasión común que muy pocos conoceréis, porque los dos somos escritores. Entonces, cuando el otro día estábamos hablando para preparar esta charla, hablábamos de que, en el fondo, lo que íbamos a contar casi era una historia, ¿no? Aquí, en formato conversación, ¿no? Y entonces yo quiero empezar por el principio, ¿no? Siempre hay que comenzar por el principio. Y el principio siempre es el propósito, ¿no? Hay muchas personas en su vida que descubren tempranamente qué quieren hacer en la vida, cuál es su propósito, otros que lo descubren más tarde, hay gente que no lo descubre nunca, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Esa es una pregunta fundamental, porque probablemente muchas veces nos encontramos perdidos porque nunca hemos definido nuestro destino, dónde queríamos llegar. Lo mío con la medicina viene de muy pequeño. Yo con 4 años, en una familia de un barrio obrero en Madrid, una familia no muy favorecida por la situación económica, yo con 4 años decido que quiero ser médico, con 5 años decido que quiero ser cirujano, muy probablemente influenciado por la televisión. ¿Cuál era mi objetivo? Yo creía que tenía ciertas capacidades para ayudar a mejorar la vida de otras personas. Y ese era mi único objetivo. Mi propósito era poder descubrir con mi curiosidad cómo funcionaba el organismo por dentro e intentar aplicar lo que había aprendido para mejorar la vida de las personas. Ni siquiera para hacerles vivir más, para mejorar la vida de las personas. Y todo lo demás es proceso. Muchas veces en nuestra vida, y todo lo que nos habéis contado, y esto quería lanzar un mensaje para la administración, habría que desmontar la complejidad. No estamos aquí para el proceso administrativo. En sanidad en lo que estamos es para mejorar la calidad de vida de las personas. Probablemente tampoco para aumentar su longevidad, eso sería motivo de otra cosa, pero sobre todo para que las personas, incluso cuando tengan enfermedad, se encuentren mejor. Y ese fue el propósito que me dirigió en todo este camino, que puede tener muchas desviaciones, pero que en el fondo lo que perseguía es aprovechar mi curiosidad. Feynman lo contaba muy bien, que su padre le había dicho que no por saber el nombre de todos los pájaros se entiende lo que es un pájaro. No me interesaba conocer los nombres de las cosas, me interesaba mirar por dentro, por eso hacerme cirujano, para ver lo que funcionaba mal y ver si podía utilizar el conocimiento para arreglarlo de alguna manera y que las personas pudieran disponer de una mejor vida en el tiempo en el que estuvieran con nosotros. Fíjate, lo has definido desde 2 perspectivas distintas. En realidad has definido 2 propósitos distintos, o al menos esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Un propósito hacia afuera y un propósito hacia adentro. El propósito hacia afuera es ayudar a los demás, ¿no? Y el propósito hacia adentro es la curiosidad, es el descubrir, es el aprender algo, ¿no? Que me parece quizás uno de los propósitos más motivadores. Antes he hablado de Edward Jenner, no sé si sabéis, pero Edward Jenner fue con 8 años sometido al único proceso que había para intentar prevenir la viruela, que se llamaba variolización,
que era muy bruto, le hacían unos cortes y le inyectaban pústulas de una persona que tenía viruela, una persona que tenía una fase, digamos, leve de viruela, y luego lo metían en un establo durante 40 días para que pasara la cuarentena, en un establo maloliente donde tenía que comer, dormir y hacer todo lo demás durante 40 días. Con 8 años, imaginaros lo que eso puede suponer para un niño, y lo que lo convirtió precisamente quizás en la persona más motivada para lograr lo que logró. A mí me pasó porque yo con 7 años tuve una apendicitis aguda, me llevaron al Hospital de la Princesa, entonces no existía, años 70, no existía la ecografía, no existía el TAC, y los antibióticos mínimamente, los pocos que había. Y me operaron, me mandaron a casa, tuve una complicación, tuve que reingresar. Y ahí lo que se forjó todavía más es mi interés por la cirugía. De hecho, había una monja, Sor Filomena García, que me contó una historia sobre un catedrático de cirugía que se llamaba Hipólito Durán Sacristán, que había venido a Madrid desde Valladolid, había sido rector de la Universidad de Valladolid, y eso fue con 7 años. Terminé siendo alumno interno del profesor Durán Sacristán y siendo catedrático de cirugía en el Hospital Clínico San Carlos, como él había sido. Otra de las características que creo que impulsa el desarrollo de una persona es tener modelos, tener alguien a quien intentas imitar. Esto que ahora tenemos con el procesamiento del lenguaje natural, ChatGPT, la inteligencia artificial, que realmente lo único que es un espejo delante de nosotros, refleja muy bien, yo creo, cómo funcionan nuestras redes neurales cuando somos pequeños. Buscamos un modelo y recorremos la vida intentando alcanzar al modelo, perseguir esa expectativa de lo que yo podría llegar a ser, lo que podría llegar a ser ayudado por mucha otra gente, porque se hablaba antes, sin una red social alrededor de las personas, de cada uno de nosotros, es imposible alcanzar el propósito que uno busca. Entre los propósitos que nos unen, digamos, más allá del propósito, entre la actividad que desarrollamos y que nos une, está la innovación, ¿no? Tú has pasado por varios puestos de innovación a lo largo de tu vida, y cuando hablo de innovación hablo desde la investigación hasta la creación del startup, ¿no? De todo el recorrido, ¿no? Yo dirijo una organización que se dedica a la innovación, que es nuestro día a día, que nos levantamos pensando en cómo podemos hacer el mundo algo mejor, ¿no? ¿Por qué es tan importante para ti la innovación? ¿Por qué lo ha sido? Hay una definición muy simple, muy sencilla de innovación, que es utilizar el conocimiento para generar valor. Para los cirujanos, innovar es algo completamente innato en nuestro ejercicio, porque lo que hacemos cuando tenemos un paciente delante, ahora ya abrimos menos porque metemos tubitos, pero antes los abríamos de arriba a abajo, tú tienes algo que muchas veces no esperabas encontrarte o no sabías que te ibas a encontrar, y lo que tienes que hacer es recurrir a todo el conocimiento disponible que has ido acumulando durante años para encontrar la mejor solución y aplicarla a esa persona en concreto, no a todas las personas que podrían tener, no, a esta en concreto. ¿Cómo utilizo el conocimiento para generar valor, que es un mejor resultado en salud para esta persona? Ese proceso para nosotros es muy claro, y la tecnología resulta fundamental para el cirujano, porque no es solo el conocimiento, es qué herramientas tengo, desde haber diagnosticado preoperatoriamente con procesos de imagen hasta ayudarme a navegar intraoperatoriamente o a aplicar determinado sistema de energía, ultrasonidos. Tengo que recurrir, por un lado, al conocimiento teórico, pero por otro lado también a herramientas que me permitan convertir lo que tengo en la cabeza en una acción en un paciente que necesita mi ayuda. Para nosotros, la innovación, para los médicos en general, pero particularmente para los que hacemos procedimientos, la innovación es fundamental, es parte de lo que hacemos. Y, claro, esto lo hacemos para un solo paciente, y cuando vas avanzando te das cuenta que podrías colaborar con una red para convertir no solo un proceso singular, médico-paciente, cirujano-paciente, aunque haya un equipo alrededor, sino algo que afectara a muchas más personas. Generar conocimiento es fundamental, pero luego, si, como tú mencionabas antes, no lo llevas a la realidad y a la práctica, se convierte simplemente en un ejercicio intelectual interesante. Pero igual que hay muchas personas que piensan una novela, pero no la terminan de escribir y publicar, lo que no has publicado no existe, lo que no has compartido no existe, te lo has quedado tú. Si quieres realmente tener un impacto en la sociedad, lo que necesitas es esa novela que has creado dentro, escribirla, publicarla
y compartirla. Luego será juzgada por los demás como mejor o peor, pero es la única manera que tienes de crear un impacto en aquellos que te rodean. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado ya varias veces que se te acerca alguien y te dice: tengo una idea para una novela fantástica, ¿podrías escribirla? ¿No? Es decir, como que parece lo importante es la idea, pero luego la ejecución de esa idea, y una novela, os aseguro, que requiere un esfuerzo brutal, parece que es, bueno, es algo que, ¿no?, que se le das a un botón y surge, ¿no? Ahí está la dificultad de la innovación, en hacer ese proceso, ¿no? ¿Qué has aprendido durante tu vida al respecto de la innovación con respecto a lo que no funciona? La mayoría de las cosas que se nos ocurren no terminan por funcionar, probablemente porque se han pensado antes de tiempo. Había 6 personas que habían... era el sexto Jenner. Había 5 antes, probablemente tuvieron una idea antes de que hubiera llegado el momento adecuado, de que se hubiera alcanzado el punto en el que se generara una masa crítica que estuviera de acuerdo en ejecutar esa idea. Eso es muy importante, que las ideas estén bien encajadas en el contexto. Y esto con la inteligencia artificial generativa se aprende mucho. Si haces mal la pregunta, tienes una mala respuesta. Lo segundo es las preguntas, la calidad de las preguntas. Mucha gente tiene preguntas, pero te das cuenta de que se van desviando del propósito, que no han alcanzado el propósito adecuado y por tanto no terminan por avanzar. Hay mucha gente que dice: tengo una idea que es fantástica, ya, pero no vale con que sea fantástica la idea, vamos a ejecutarla, a ver si se puede ejecutar. Y la dificultad en la ejecución es a veces muy superior que la de crear la idea. El tercer problema muy importante es que no estamos muchos de nosotros entrenados para hacer esa transición. Y además, particularmente en nuestro país, probablemente en todos los católicos, no hicimos la contrarreforma para nada. La credibilidad se basa en decir públicamente que no se quiere ganar dinero. Y eso es un problema enorme, porque luego vienen otras cosas después. Tenemos un problema de conflicto en esto de la innovación con sociedades más calvinistas. Un problema muy importante. Allí se toman decisiones y asumes las responsabilidades. No solo son transparentes, sino que se rinden cuentas. Aquí nos cuesta la parte de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es siempre penalización, es rindo cuentas, me explico y vamos a mejorar la siguiente. Eso es muy difícil y eso hace muy difícil la innovación en nuestro país. Aunque es cierto que se hace mucha gente está haciendo innovación continuamente, pero cuando queremos escalarla y convertirla en algo que nos haga competitivos, no ya a nivel nacional, sino a nivel internacional, el problema que tenemos fundamental es nuestro choque cultural, la diferencia entre lo que decimos que queremos hacer y lo que hacemos. Y otra cosa muy importante, y se ha mencionado, la viceconsejera lo ha mencionado, la secretaria también lo ha mencionado, y tú lo has dicho, es la red. Yo fui a rotar a Harvard en el año 90 y tantos y lo que aprendí es que no son mucho más listos, bueno, de hecho no son más listos que la mayoría de la gente que hay aquí. Lo que tienen bien organizada es la red. Y esa sensación, probablemente porque además tienen una cultura detrás religiosa muy potente que está infiltrada dentro del sistema. Pero para ellos la red, y Harari lo cuenta muy bien, la red es la que tiene el poder. Y si no creamos redes sólidas con buenos valores, hacer innovación no funciona. Aquí somos profundamente desconfiados. Dudamos de todo lo que nos dice todo el mundo que no seamos nosotros mismos. Nunca confiamos en los demás. Y la red no se sostiene así. En realidad, todo el proceso, la hipertrofia del proceso administrativo en la administración española se basa en el concepto de que no nos fiamos de las personas. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros internamente en Tecnalia acabamos de terminar de decidir lo que hemos llamado nuestro estilo de liderazgo, nuestro modelo de liderazgo, lo que esperamos que las 140 personas que tienen una responsabilidad en la organización sobre otras personas sean sus reglas de comportamiento, ¿no? Y uno de los puntos de partida ha sido la confianza. Es decir, de inicio vamos a confiar en las personas, vamos a esperar que hagan, porque en general la gente responde a esa confianza ¿Por qué no? de una manera bastante buena, ¿no? Y eso internamente sucede en las organizaciones, pero también sucede en las relaciones con otros, exactamente de la misma manera. Tengo a Agus aquí. Él siempre usa una frase, le voy a copiar la frase que a mí me gusta mucho, que es: la generosidad es rentable.
Al menos ese es uno de nuestros aprendizajes en la vida, ¿no? Que cuando tú das, luego en realidad devuelves, ¿no? Y si en la relación con una persona eso no sucede, bueno, pues ya pararás esa relación con esa persona, ¿no? Pero al menos el punto de vista de inicio tiene que ser ese, ¿no? Yo creo que hay que partir de la confianza y además en un momento de se ha hablado de esta gran revolución de la inteligencia artificial, especialmente la generativa, el valor más importante que vamos a tener que aportar los humanos es el trust, la confianza. Y partimos de una sociedad que está continuamente desconfiando de cualquiera que no es uno mismo, yo o mis amigos. Esto es muy difícil cambiarlo. Y Tecnalia, con esto, empieza, esto como una mancha de aceite, tiene que extenderse de esa manera. Tenemos que confiar en las personas. Si no, la inteligencia artificial nos barrerá a todos. Recordad, en la Guerra de las Galaxias, ¿cuántos médicos humanos había? 0. Enfermeras, 0. El sueño de nuestra especie, y no sería un problema si nuestra especie no tendiera a convertir sus sueños en realidad, el sueño de nuestra especie es acabar con nosotros. Porque piensan que una máquina va a hacer lo mismo que nosotros, pero mejor. Confiamos más en las máquinas que en otros seres humanos. Te has adelantado porque el tema de la inteligencia artificial lo quería sacar después, ¿no? Pero ya que has entrado, me voy a colar por esa puerta que has abierto, ¿no? Bueno, no sé si lo sabéis, pero Julio tiene un blog, una web en donde coloca sus ideas, ¿no? Y hay una reflexión acerca de la inteligencia artificial que a mí me gustaría compartir las visiones. Que yo además he descubierto una cosa, que es que en función de la formación de la persona, tiene una visión sobre esto completamente distinta, ¿no? Cuando yo pregunto a mi gente, está Joseba Laca aquí, el director digital, cuando pregunto a la gente mía de inteligencia artificial, ¿creéis que la inteligencia artificial va a destruir el mundo? Tienen una respuesta totalmente distinta que la perspectiva que, por ejemplo, tengo yo desde la biología, que es mi formación básica, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? La inteligencia artificial no nos va a destruir. Lo que nos va a obligar es a cambiar. Para nosotros destruirnos en realidad es obligarnos a pensar de una manera diferente. Y nosotros lo que queremos es seguir pensando igual. En el fondo queremos más de lo mismo. La mayoría. Solamente hay un 2% de la población que es capaz de pensar que lo que cree no es cierto y que está dispuesto a cambiar completamente. Innovadores hay muy pocos. Lo que hay somos mucho early adopter, pero innovadores es 1 o 2% de la población. Gente que es capaz de creer que lo que cree no es cierto. La mayoría de nosotros creemos que lo que creemos es cierto. Es imposible innovar si crees que sabes. El conocimiento es la mayor barrera, el mayor obstáculo para la innovación. Y esto pasa con la inteligencia artificial. Esto me preocupa, dirigiendo una organización de conocimiento, me preocupa mucho esto que acabas de decir. Claro, por eso es tan difícil el cambio en el sistema sanitario. Porque el que tiene el conocimiento es el usuario final casi el usuario final del conocimiento, no el usuario final que es el paciente. Es el médico, la enfermera. Cuando yo sé lo que hay que hacer y yo sé y defino cómo se hace esto, ¿quién va a venir a decirme que lo que yo hago no es correcto? Que se puede hacer de una manera mejor. Nos cuesta mucho más porque, como tú mencionabas también, esto es un problema de seguridad. No podemos sentarme delante de un paciente y decirle, mire, yo soy un cirujano, Jesús, yo soy un cirujano muy innovador. Me encanta fracasar. Claro, porque lo del fracaso está muy bien visto en Silicon Valley, ¿no? Pero yo me siento delante, o el consejero, que es anestesiólogo. No, yo soy un anestesiólogo muy innovador. Me gusta confundirme cuando intubo. ¿No? Claro, entonces nosotros vivimos en un mundo como un poco complejo, con una disociación cognitiva muy importante. Pero la inteligencia artificial no nos va a obligar a cambiar, y no queremos cambiar. Pero nos va a obligar a cambiar a lo grande, y lo está haciendo ya y no nos damos cuenta. Me alegro de esta respuesta, no coincido con ella demasiado. Yo tengo una visión más pesimista que me voy a guardar para mí mismo para no romper este bonito momento que acabamos de crear. Voy a unir dos cosas que has dicho, ¿no? Esto último que has dicho sobre el fracaso, sobre la capacidad que innovar hasta cierto punto es aceptar que puedes estar confundido y que por lo tanto puede haber otros caminos. Y a la vez antes has hablado de que uno de los riesgos de la innovación es llegar demasiado pronto, es anticiparse. Bueno, ya veis que
Anticiparse es la palabra que está ahí, es el lema que tenemos en este momento en nuestra organización, porque creemos que como una organización como la nuestra tiene que ir un par de pasos por delante, ¿no? Pero eso supone un riesgo. Yo lo vivo en la organización. Hay gente aversa al riesgo, incluso entre los innovadores, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de convencerles de que efectivamente no pasa nada, que pueden fracasar. Afortunadamente nosotros no se nos queda un paciente en el quirófano si eso sucede, pero no es evidente porque no todo el mundo está preparado para asumir que si se equivoca no lo vamos a fusilar al amanecer, sino que habrá aprendido algo nuevo, ¿no? ¿Cómo convencemos a la gente de que arriesgue? Es complicado. Primero necesitas confianza, en realidad es un proceso de comunicación. Dentro de nuestras organizaciones tenemos que ser capaces de comunicar bien el objetivo, el propósito, y además que nuestros actos sean coherentes con nuestras palabras, que a veces nos cuesta mucho. Vendemos un mensaje porque vende bien ese mensaje, luego cuando ejecutamos no nos comportamos así. Y yo creo que el papel más importante de un directivo en una organización como la mía, o en un ministerio, o en una compañía, es proteger a aquellos que piensan diferente, que son un 1 o un 2%. Aquellos que siempre vienen no a decirte, no los pasivos agresivos, sino aquellos que te dicen, tengo una nueva idea, esto no funciona bien, vamos a esa nueva idea. Esa gente es muy peligrosa dentro de las organizaciones, es vista por la mayoría como gente muy peligrosa, se desarrollan muchos anticuerpos contra esas personas y el objetivo del directivo es protegerlos para que puedan, como tú dices, ir por delante. Porque solamente yendo por delante se encuentra lo realmente nuevo. Yendo al ritmo de todos los demás seguiríamos repitiendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Y la labor del directivo es proteger a esas personas para que puedan atreverse y probar nuevas cosas, para adelantarse a los demás. Eso requiere muy buena comunicación, ser muy transparente y rendir cuentas. Y tú lo dijiste previamente, ser generoso. Ganamos más todos juntos, incluyendo a toda esa diversidad de personas que entran en nuestras organizaciones, que hiperseleccionando y eligiendo solamente a aquellos que están de acuerdo con lo que yo pienso o digo. Quería tirar un poco de ahí porque me gustaría hablar un rato de colaboración. Ha salido ya varias veces, ha salido como una de las claves, ¿no? Nosotros lo vemos así, lo he dicho antes con lo de la generosidad rentable. Acabamos de hablar de la generosidad, de la colaboración dentro, ¿no? El permitir que las discrepancias, que la gente pueda opinar distinto porque eso hace evolucionar positivamente una organización. El sector salud es un sector tremendamente complejo. Demasiados players, con demasiada regulación, que hace que la innovación sea mucho más complicada. Yo vengo de este sector, pero ahora domino o conozco más que dominar otros sectores, ¿no? Como por mi nueva responsabilidad, y creo que no hay un sector tan complejo como el sector de salud, ¿no? ¿Cómo estimular la colaboración en un sector tan complejo con intereses tan contrapuestos, en donde además todo el mundo tiene una sensación de que tiene una parte esencial de la verdad, ¿no? Eso es... Realmente, si tuviera la solución para eso, ya me podría haber retirado. Pero yo creo que volvemos al principio, es encontrar el propósito común. Esto que se llama ahora salud basada en valor, de la que hablábamos mucho, claro, los que prestamos el servicio militar, el valor se nos suponía. O sea, no había que medirlo, ni había que... El valor se nos suponía. Bueno, el valor es muy variable en su definición, dependiendo de si uno es gestor del sistema, si es profesional o si es paciente. Y lo que tenemos que encontrar es, en nuestro caso, es una definición común que permita alinear a todos los actores del sistema, que todos tengan el mismo propósito, generar valor, pero el valor, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo todo el mundo sabe que lo está encontrando? Y esa es una reflexión que me parece importante y que afecta a todos los sectores que además proveen algún tipo de servicio. La definición de valor, a mí la que más me gusta no es en el sector salud, la de Michael Porter, que es Harvard Business School, muy tradicional, porque es Estados Unidos, con la cultura de Estados Unidos, la más europea de valor es beneficio menos daño multiplicado por lo que importa a las personas. People Reported Outcomes y People Reported Experience, dividido por los costes. ¿Y cuáles son los costes? El dinero, el menos importante. Como hemos visto durante la pandemia, hay bancos centrales que tiran, crean, luego generarán consecuencias. ¿Qué es lo que no tenemos nunca más? Tiempo. Cuando salgamos de aquí a las 2 de la tarde, podremos tener más o menos dinero. Lo que no vamos a tener es más tiempo. Lo importante es
que las personas vean que el tiempo que gastan les produce un retorno de valor. Y eso hay que meterlo en la ecuación. Y finalmente el CO2, la cantidad de energía que gastamos inútilmente en hacer cosas totalmente inútiles. Un impacto más importante en nuestros sistemas sanitarios y en nuestros sistemas de funcionamiento social vendría de dejar de hacer cosas inútiles o que causan daño a las personas que en mejorar marginalmente el beneficio de haber encontrado un nuevo medicamento que mejora algo más, que hay que seguir haciéndolo. Pero desperdiciamos muchísimo tiempo y gastamos muchísima energía en hacer cosas inútiles. Tenemos que liberar tiempo para las personas, por ejemplo, que los médicos dejen de escribir en pantallas. Yo no estudié medicina para escribir en una pantalla y pasarme el 50% del tiempo mirando a una pantalla en vez de mirar a una persona, en vez de mirar a un paciente. Tenemos que encontrar esos mensajes que nos permiten alinear a todos los actores del sistema. Si eso no lo consigues en tu empresa, si eso no lo conseguimos en nuestro hospital, si eso no lo conseguimos en el instituto o no lo conseguimos como país, entonces, como suelo decir, todo el mundo va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. He dicho que esto era como una pequeña historia. Hemos empezado, si os acordáis, por el propósito, la misión en la vida, casi algo que deberíamos enseñar a los niños a decidir con 4 o 5 años, no que todavía hay adultos de 50 que todavía no tengan claro qué es lo que quieren hacer en la vida, ¿no? Vamos a llegar al final de la vida, porque se nos va acabando el tiempo, ¿eh? El legado. Al final tenemos algo más de 25 años ya, ¿no? Y por lo tanto, una cosa que yo veo que sucede en la gente a mi alrededor, en los que ya hemos pasado hace un tiempo los 50, es que empiezas a dejar de preocuparte tanto por tu estatus, por tu situación, y empiezas a preguntarte por qué va a pasar cuando yo no esté, qué legado voy a dejar, ¿no? ¿Qué legado quieres dejar? La ventaja que tenemos los que nos dedicamos a la docencia de una manera u otra es que dejamos un legado en otras personas. Es la mayor satisfacción, no es ya mis hijos, es todos los estudiantes con que haya impactado en uno, que pueda mejorar algo en el futuro, mi impacto se multiplicará, porque son cientos y cientos de personas a lo largo de muchos años. Esa es mi mayor alegría, ayudar a otros a que puedan hacer cosas en el futuro que mejoren la vida de la gente, que compartan el propósito conmigo, ese propósito de mejorar la vida de las personas, y que yo no necesariamente vaya a verlo, pero que sepa que les he contado unas historias que han permitido estructurar su sistema de valores y que les hagan ser curiosos para dejar el mundo un poquito mejor de lo que está ahora. Y no hacerlo personalmente, hacerlo a través de ellos. Eso me parece lo más fascinante de la labor, no ya del médico, sino del médico docente, de todos los que nos dedicamos a la docencia de una manera u otra. La vida es entregar relevos, es pasarle el testigo a otro o a otros, a ser cuanto más mejor para que la sociedad sea un poquito mejor en el futuro. Coincido mucho con esto que dices. Yo siempre he creído, lo creo para mi propia posición como director general de Tecnalia. Yo soy el tercer director general de Tecnalia desde la fusión y vendrán otros y otras, espero, en el futuro, ¿no? Yo creo que en el fondo lo único relevante, yo siempre uso ese mismo símil, dirigir una organización como Tecnalia no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, no es un maratón, es una carrera de relevos. Yo solo me tengo que preocupar de dar el relevo al siguiente o a la siguiente de la mejor manera posible. Eso es el legado que yo al menos busco. Nos queda 1 minuto y medio y quiero terminar con algo. Voy a volver a la literatura. En tu blog hay una referencia a 2 libros que son 2 libros que todo el mundo conoce, que no es difícil que los hayáis leído, ¿no? Aunque es cierto que la gente habla mucho de ellos sin haberlos leído en algunos casos, ¿no? Un mundo feliz, de Aldous Huxley, nos presenta un futuro en el que la gente es feliz, pero a cambio de ceder cosas esenciales del ser humano, ¿no? De ceder, en muchos casos, la familia, de ceder el gusto por el arte, por la ciencia, por la literatura, incluso por el amor. Pero Orwell, en 1984, nos plantea otro futuro distópico totalmente distinto, ¿no? En el que, en realidad, el ser humano no ha perdido nada de todo eso, pero ha perdido 2 cosas muy esenciales del ser humano, que son la libertad y la verdad. Trump
esta misma semana ha sido elegido presidente de los Estados Unidos, ha sido nombrado, ¿no? ¿Vamos hacia un mundo feliz o vamos hacia 1984? Yo, evidentemente, esto es una interpretación, un sesgo. Vamos más hacia un mundo feliz que hacia 1984. Nuestra fantasía es acabar con la enfermedad, acabar con la muerte, no tanto el sueño de poder. Yo creo, y es un reto para nosotros como sociedad, es hacer un mundo más feliz, más justo, sin una cesión de elementos fundamentales de lo que nos hace humano, y no utilizar la tecnología para polarizar las sociedades, para que haya castas en las que uno no pueda moverse y sea feliz siendo un delta porque me han hecho delta. Bueno, con este bonito sueño vamos a terminar, se ha cumplido el tiempo. Yo, Julio, quería agradecerte muchísimo este rato, este momento también de conexión emocional, porque aquí hemos venido a contaros cosas que a veces son muy personales, y te agradezco la actitud, el talante y el rato, que yo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a Tecnalia, porque ya llevamos unos años de contactos y hay muchas personas dentro de Tecnalia a las que yo aprecio de manera muy especial, y creo que eso es lo que hace potente la red, que tengamos personas a las que podamos confiar y a las que queramos. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.